Buenos días a todos. Gracias por estar presente en esta segunda clase de nuestro consultorio jurídico Ariandina Púrpura, en donde estamos tratando un poco el litigio en los aspectos procesales a favor de los grupos vulnerables, mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas con identidades diversas. Vamos a iniciar la grabación para que nos quede para futuras oportunidades. Este es un esfuerzo de la universidad, de la Fundación Universitaria del Área Andina, para poder difundir conocimiento. Y estamos en un proceso de construcción. Todos los consultorios jurídicos del país estamos en un proceso de construcción de nuestra línea púrpura. ¿Y qué es esta línea púrpura? Es la atención sistematizada, creando un protocolo de los estudiantes que se encuentran en consultorios jurídicos en el país, en todas las instituciones académicas, hacia los usuarios que lo requieren. ¿Quiénes son esos usuarios? Son las personas que están afectadas por diversos tipos de violencias. Nuestro país ha incorporado dentro del bloque de constitucionalidad las normas supranacionales que nos dan las herramientas para poder realizar defensas adecuadas y un acceso a la justicia de la mano de estas personas que nos necesitan. El último paso era este, como consultorios jurídicos, ¿qué debemos hacer? Bienvenidos los que están entrando en este momento. Muchas gracias por estar acá. Y en este último paso, teniendo ya la teoría bastante desarrollada, la jurisprudencia por parte de nuestras altas cortes, fundamentalmente Corte Constitucional, la normativa incluida dentro de nuestro bloque de constitucionalidad, es el paso siguiente, la materialización, lo que yo denomino el derecho vivo a favor de los afectados por violencia. Y en este derecho vivo, ¿quiénes son nuestras semillas? Nuestras semillas son los estudiantes de consultorio jurídico que salen a un mundo procesal, que salen a ejercer su profesión del derecho con estos instrumentos que estamos otorgando nosotros como docentes, las universidades, como un medio académico que pueda redundar en beneficios para la sociedad. Entonces, sin más preámbulo, primero damos la bienvenida a los que se están uniendo a nuestra charla. Agradecimiento. Está por acá la señora Yolanda Navarrete, líder comunitaria de nuestro sector, del sector de Barrios Unidos de la Fundación Universitaria del Área Andina. Yolanda es una mujer que ha trabajado permanentemente por la comunidad en todos los aspectos. Entonces, de hecho, va a ser una de las mujeres premiadas en nuestro próximo evento de conmemoración para el Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el 5 de marzo en nuestra universidad. Bienvenidos, invitados todos, para que participemos en esa construcción comunitaria de las herramientas de prevención, erradicación y eliminación de las violencias en contra de las mujeres. En este evento estarán grandes personalidades académicas, mujeres y hombres también que han trabajado por la construcción de esta sociedad más igualitaria, en equidad y sobre todo previniendo las violencias. Yolanda, muchas gracias por estar acá. También encontramos a Cinia. Cinia, gracias por estar acá. Está diciendo bienvenida, coordinadora del consultorio inclusivo Unicinú, sede Montería. Bienvenida, Cinia. Aquí estamos construyendo juntas. Seguramente también podrás realizar aportes importantes desde el consultorio jurídico de la Universidad del CINU en Montería. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a analizar el aspecto procesal, lo que nos incumbe a los consultorios jurídicos es cómo llevamos esa materialización de derechos a favor de los grupos vulnerables de forma adecuada en materia procesal para que no nos queden rendijas por las cuales se puedan difuminar los derechos de quienes defendemos. En ese sentido, los estudiantes tienen que estar preparados con las herramientas usuales.
Y el primer obstáculo con el que nos encontramos en consultorios jurídicos, las docentes podrán decirnos cuál es ese primer obstáculo, y es la resistencia estructural y cultural, inclusive de nuestra población joven universitaria. Es evidente que las diferencias y la desigualdad estructural de nuestra sociedad, debido a preconceptos culturales, machistas y patriarcales, afectan fundamentalmente la concepción jurídica de la protección de los derechos por los más vulnerables. Encontramos esa primera barrera que irónicamente corresponde a nuestros estudiantes frente al usuario. ¿Por qué? Porque no dimensionan las violencias. Consideran que las violencias son solo físicas y no abren el abanico a la multiplicidad de violencias que encontramos en los ambientes de la sociedad común y fundamentalmente dentro de la violencia intrafamiliar. Encontramos, y para darles una experiencia cercana, casos en donde se evidencian violencia en aspectos que normalmente no los estructuraríamos. Por ejemplo, deudas, personas, hombres en este caso, que se aprovechan de las mujeres, les solicitan dineros en préstamo y continúan haciendo. Todos conocemos el ejemplo de Tinder, del estafador de Tinder. Personas, hombres que se ocupan de estafar fundamentalmente a mujeres. Allí tenemos claramente que transversalizar este enfoque de género, porque la población o el sujeto pasivo del delito es fundamentalmente en razón de su género. Porque si esos hombres lo hicieran frente a un hombre, seguramente no lo harían, porque encontrarían a personas que no son tan vulnerables como una mujer en una relación sentimental. Entonces, este es un ejemplo para que podamos observar que el protocolo de género que debemos aplicar dentro del procedimiento no es único y exclusivo del área penal, que se transversaliza a lo largo de todas las áreas del derecho. Pero vamos a hacer una presentación, porque hoy sí tenemos la forma de realizar la presentación, no como el primer día que tuvimos tantos inconvenientes, y vamos a mirar lo que nos aboca. ¿Qué es lo que nos aboca como consultorios jurídicos? ¿Por qué estamos realizando este trabajo de incorporación de la perspectiva de género dentro de los consultorios jurídicos? Por favor, me confirman si les está llegando la imagen compartida. Les agradecería me lo confirmaran para que podamos todos verlo, ¿sí? Veamos. ¿Ya lo tenemos? Ahí está. Entonces, lo que nos convoca a articular una estructura procesal para la defensa de las mujeres y de los grupos vulnerables en general son las estadísticas alarmantes que se evidencian a lo largo de los organismos que ayudan a visibilizar estas violencias. 50.000 feminicidios en 2024. Desafortunadamente no tengo las cifras para el 2025, pero esta es la cifra que ONU Mujeres arroja en materia de feminicidios. 50.000 feminicidios, mujeres y niñas asesinadas por sus parejas u otros familiares en todo el mundo. De esta gran cantidad de personas del género femenino están niñas, y es lo preocupante. Hay niñas y mujeres que están incluidas dentro de estas cifras. 137 mujeres son asesinadas al día en el mundo. Es un promedio diario mundial de feminicidios cometidos en el entorno íntimo o familiar. 60% de los homicidios son del total de mujeres asesinadas intencionalmente, murió a manos de sus parejas o familiares. Y solamente de las estadísticas de homicidios, el 11% corresponde a los hombres. Solo el 11% de los homicidios masculinos ocurre en la esfera privada. Aquí nos encontramos frente a una situación evidente, y es que esta desigualdad sustancial derivada de la estructura cultural
machista y androcentrista de un sistema creado a partir de la existencia única y exclusiva del varón, ha generado una preconcepción cognitiva que arroja cifras increíbles en contra de las mujeres. Y estas mujeres, ¿por qué son sometidas de esta forma? ¿Por qué la incidencia y la estadística de homicidios y de feminicidios es tan grande? Porque no hemos podido desarrollar herramientas que nos permitan actuar en equidad dentro de la sociedad. Entonces, es por eso que el consultorio jurídico, volviendo al tema de las estadísticas, debe abocarse a la protección de estos grupos. He encontrado también obstáculos frente a nuestros estudiantes varones y usuarios varones que dicen, es que ahora todo es feminismo, ahora todo es, porque dicen ideología, ahora les voy a explicar la diferencia de género, esto está dañando a las sociedades, esto está vulnerabilizando a los hombres. Sucede que las diferencias son abrumantes, que la estadística del daño, aunque lo reconocemos, que existe a los varones, es ínfima en comparación a las mujeres. Y aquí es donde debemos desarrollar algo que denominamos acciones afirmativas. Las acciones afirmativas corresponden a instrumentos que se optimizan para disminuir esas diferencias existentes y evidentes en la sociedad frente a las mujeres, por razones de los contextos históricos y preconceptos culturales, como ya se los he dicho. Esas acciones afirmativas deben actuar balanceando, es decir, nivelando la balanza, pero con un peso a favor de las mujeres. Por eso la visión cognitiva que debemos tener como intérpretes del derecho en estos casos de violencia es un poco cargada a las mujeres y a las personas con identidades diversas, a pesar de las críticas que existen debido a esta circunstancia. Entonces, veamos cómo, con la ayuda de los hombres, podemos construir este nuevo lenguaje a favor de un instrumento procesal que permita, en principio, eliminar las diferencias, eliminar la discriminación que existe en contra de las mujeres. Pero no podemos llegar al proceso sin entender qué es la perspectiva de género, creyendo, como se ha polarizado en una sociedad que de hecho ya se encuentra polarizada, una serie de circunstancias que lo que hacen es estigmatizar este instrumento que es la perspectiva de género, arrojándola con temas políticos o con ideologías de otra naturaleza. La perspectiva de género es una herramienta analítica y metodológica. Aquí no estamos hablando de política, aunque esta herramienta tenga injerencia directa en las políticas públicas. Organicemos este concepto, que es el que es la base de nuestra estructura procesal a la hora de atender a los usuarios que son víctimas de violencia. Tratándose de una herramienta analítica y metodológica, con ella podemos identificar y cuestionar las relaciones de poder asimétricas, es decir, diferentes, entre hombres y mujeres, desiguales, ¿cierto? Que están históricamente construidas y socialmente reproducidas. Si nosotros valoráramos el caso con los instrumentos de nuestra lógica jurídica y hermenéutica jurídica natural, podríamos emplear la sana crítica, podríamos emplear diversos instrumentos de interpretación, pero si no ponemos el ojo, que es la perspectiva o el lente de género, para identificar las diferencias estructurales culturalmente arraigadas, no podremos llegar a una conclusión favorable o desfavorable, porque no necesariamente el análisis con perspectiva de género va a llevar a una conclusión, a una sentencia o a una decisión o una providencia judicial a favor de la mujer. Puede suceder que no se den los estadios procesales para que esto resulte, o puede suceder que evidentemente no se configure la violencia en contra de ella, de los niños, niñas y adolescentes y las personas con identidades diversas. Pero tenemos una dimensión conceptual en esta perspectiva de género como categoría de análisis, en principio.
Y como estudiantes de derecho, como docentes de derecho, tenemos que entenderlo como una dimensión conceptual. Y como dimensión conceptual lo entendemos como una categoría de análisis social que distingue entre el sexo biológico y el género, que es una interpretación social de los roles que cumplen los seres humanos dentro de la sociedad. Aquí no estamos hablando de instrumentalizar a niños para dañarles la mente con el concepto de género, que es una cosa que se ha hablado sobre el tema de las ideologías de género, para dañar el discurso. Aquí estamos hablando de diferencias sustanciales, evidentes y estadísticas que nos arrojan la necesidad de incorporar una visión protectora a favor de estos grupos vulnerables. Bueno, tenemos entonces, por una parte, esa dimensión conceptual, posteriormente una dimensión procesal, que es la que vamos a llevar con nuestros alumnos en este consultorio jurídico, aplicando la perspectiva de género en el proceso, que identifiquemos esos contextos de discriminación, de relaciones de poder y condiciones de vulnerabilidad. ¿Esto cómo lo realizamos? Al momento de hacer la interpretación del texto jurídico, al momento de hacer la valoración probatoria y de estudiar nuestro caso. El usuario llega a nuestro consultorio jurídico, nosotros elaboramos la ficha del manejo del protocolo de género, en este caso de la línea púrpura, de la ruta púrpura, y empezamos a estudiar el caso desde la valoración inicial. Desde la valoración inicial debemos dejar esos puntos púrpura y utilizar ese lente de género para establecer diferencias que normalmente en casos de otro tipo no podríamos identificar. Por ejemplo, las relaciones de subordinación, las diferencias en los roles entre la pareja, el contexto sociocultural, entre otros, que son las herramientas que nos abocan a esta segunda clase virtual de litigio púrpura, porque vamos a mirar específicamente esos instrumentos jurisprudenciales que se aplican en el proceso y que los tenemos a la mano y no los estamos utilizando. Por otra parte, dentro de esa perspectiva de género que vamos a analizar, encontramos la dimensión normativa. ¿Y en qué consiste esta dimensión normativa? Pues en todo el marco conceptual, teórico, normativo que hemos creado a lo largo y que nosotros no hemos creado, que han creado nuestros antecesores, mujeres, organizaciones, hombres que han luchado por lograr esta visibilización de las violencias en contra de las mujeres y grupos vulnerables, y esa estructura normativa está a nuestra disposición. ¿Cómo está? Sustentada en la CEDAW, en las convenciones sobre la eliminación y erradicación de la violencia, en la que nos enmarca fundamentalmente a nosotros como latinoamericanos, que es la Convención de Belén do Pará, y en todos los objetivos de desarrollo sostenible, no en todos, el número 5, que habla sobre la equidad y el empoderamiento femenino, y encontramos una estructura supranacional rica que ingresa a nuestro bloque de constitucionalidad y en tanto ingresa a nuestra estructura normativa interna. Entonces, contamos con esas herramientas para poder desarrollar un análisis de caso con una estructuración fuerte al donde podamos acceder a la justicia, llegar al operador judicial y decirle, tenemos estos instrumentos teóricos, normativos, desarrollemos después la etapa probatoria con las pruebas, y allí es donde vamos a transversalizar la perspectiva de género. Nuestro país tiene decantado la obligación del operador judicial de juzgar con perspectiva de género. Infortunadamente, aún existen operadores judiciales que deciden no acatar las reglas que establecen nuestras altas cortes. Esos operadores judiciales se resisten a la capacitación de la perspectiva de género, alegando, entre otros, ocupaciones, congestión judicial y una serie de razones irrelevantes que continúan perpetuando o que perpetúan las violencias institucionales en contra de las mujeres que acceden a la justicia con la necesidad de que se resuelva su situación y fundamentalmente se resuelva el derecho que tienen a vivir una vida libre de violencias. Este mandato o esta obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género viene desde nuestra Constitución Política, con el artículo 13 y 43 de la Constitución
Constitución que consagran la igualdad y la prohibición de discriminación. Entra, como ya les dije, dentro del bloque de constitucionalidad con las convenciones suscritas y los tratados suscritos en materia de prevención de violencia de todo tipo y que han sido ratificados por nuestro país. Por ende, ingresan de manera automática dentro de nuestro bloque constitucional. Y por otra parte, contamos también para esta herramienta con la perspectiva de género, la jurisprudencia vinculante, que es la que debemos aportar como precedente jurisprudencial dentro de cada uno de los casos que analicemos de acuerdo al tema en particular. La Corte Constitucional ha reiterado esta obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género en múltiples sentencias, entre las que se encuentran las sentencias T016 del 2022, 010 del 2024, en donde se establece que la obligatoriedad es inminente y esa obligatoriedad es la que debemos exponer de manera pública cuando accedamos a la justicia solicitando. En mi concepto, lo que hago con mis alumnos es que coloquen un ítem en donde establezcan que es obligatorio juzgar con perspectiva de género y lo volvemos una parte más, un apéndice más de nuestras demandas y de nuestras formas de acceder a la justicia. Con ese apéndice advertimos desde el principio al operador judicial que si no juzga con perspectiva de género, tiene incluso consecuencias disciplinarias. Por otra parte, como les estaba diciendo, al transversalizar la perspectiva de género, nosotros no solamente vamos a mirar la perspectiva desde un ámbito del derecho. Tenemos que se puede aplicar desde las diferentes ramas del derecho, esto es, en el derecho de familia, obviamente, en los procesos de custodia, alimento, violencia intrafamiliar, claro está, en la estabilización de los regímenes patrimoniales y familiares, en la liquidación de las sociedades conyugales. ¿Cuántas veces hemos escuchado que en liquidaciones de sociedad conyugal hay desigualdades o hay arreglos por fuera de los procesos judiciales en donde las mujeres están abandonando sus derechos legítimos a el patrimonio conyugal? Entonces, eso es violencia económica y también debe estructurarse. El derecho penal, obviamente, en los casos de feminicidio, violencia sexual, acoso, permite identificar la aplicación de la perspectiva de género, el contexto de dominación que subyace, que se encuentra allí, detrás de los hechos punibles. En el derecho laboral es claro el desarrollo amplio que ha tenido en materia de acoso laboral, en donde está implicada la última ley de acoso sexual que establece cómo esa persecución, esa discriminación que se ejerce en los actos de acoso laboral pueden ser por razón del género. Así que el derecho laboral tiene amplias aplicaciones también para esta perspectiva de género. El derecho civil y administrativo, cuando encontramos que a partir del incumplimiento de esa perspectiva de género podemos dar lugar a procesos de responsabilidad civil extracontractual, porque hay una violencia institucional progresiva y continuada en contra de una persona víctima de violencia genera responsabilidad en el operador judicial y en la administración pública. Por eso es tan importante evidenciarlo desde el principio al momento en que accedemos a la justicia. Tenemos, vamos a ver si estamos por acá conectados, si estamos algunas otras personas, y les recordamos que se suscriban a nuestro canal. Estamos empezando, esto es un esfuerzo que seguramente arrojará sus frutos mucho más adelante para que todos tengamos una misma línea de protección de violencias, pero esta forma de difundir el conocimiento, en este particular en nuestro canal de Consultorio Jurídico Ariadna Púrpura, es una herramienta eficaz que nos concede el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Consultorio Jurídico Ariadna P. Consultorio Jurídico Ariadna P, y con eso logran que cada vez podamos tener más seguidores y más personas para compartir el conocimiento. Vamos a continuar.
en cuanto a la perspectiva de género como fundamento indemnizatorio. Si a través de la perspectiva de género, del análisis con perspectiva de género, podemos deducir un daño moral, económico, de carácter a la vida de relación, si a través de ese proceso que ha transversalizado la perspectiva de género llegamos a la conclusión de ese daño, obviamente podemos solicitar el resarcimiento. En este caso, una de las sentencias cito en materia del resarcimiento de perjuicios en procesos que involucran o que no han involucrado la perspectiva de género y que han perjudicado a la persona que hizo el reclamo, en este caso una liquidación de sociedad conyugal de una magistrada. En su momento, esta es una sentencia hito que es la SU 080 del 2020. Esta sentencia analizó en la perspectiva de género y manifestó que esta puede modificar directamente el resultado del proceso generando una indemnización. En este caso, esta magistrada demandó a su pareja en el proceso de cesación de efectos del matrimonio católico, realizó la liquidación de la sociedad conyugal y el operador judicial en su momento negó la asistencia que tiene la mujer o la pareja, en este caso fue una mujer y fue una magistrada, a la manutención por culpa de la pareja, alegando que por ser magistrada tenía recursos suficientes y que no necesitaba esta manutención o esta, por así decirlo, cuota alimentaria. Y la Corte halló que la decisión había sido desequilibrada y que no había aplicado la perspectiva de género, porque en todo caso ella, como cónyuge inocente dentro de la causal del proceso, tenía el derecho para la asignación alimentaria, ¿cierto? Entonces fue una sentencia importante también para mencionar cuando accedamos a la justicia las consecuencias que pueden generarse del incumplimiento de algo de lo que hablamos en nuestra primera clase, y es la debida diligencia, y por otra parte de los sesgos de género que se manejan en los operadores judiciales y administrativos para negar los derechos que por ley corresponden al género mujer, en este caso, para obtener la recuperación o la indemnización por los daños causados. Nos enfrentamos a otro problema en el sistema de cuidado infantil en Colombia, y es por eso que dentro del aspecto procesual tiene que quedar evidenciado que contamos con un sistema de protección en familia débil. A pesar de los esfuerzos que se han realizado desde el Ministerio de Justicia, aún queda mucho trabajo por realizar desde las comisarías de familia, en donde el personal no se encuentra capacitado en género. Se está realizando una capacitación paulatina, pero encontramos estas falencias en este momento, que es la falta de capacitación en la perspectiva de género, la congestión judicial y la lentitud de los procesos, que se sale casi del resorte del operador judicial porque es demasiada la congestión judicial que existe, y se entiende cómo los procesos pueden dilatarse, y este tipo de procesos que son tan urgentes logran configurar un daño irremediable en la vida de las afectadas por violencia. Y adicional a esto, los sesgos inconscientes que tienen los operadores, tanto judiciales como administrativos, de los que les hablé también en nuestra primera clase, porque ese sesgo que no se ve, ese contexto familiar, histórico, en donde nosotros hemos sido criados, en donde nos hemos desarrollado como sociedad, influye directamente en el resultado del proceso. El derecho es una estructura patriarcal. Las facultades de derecho y el derecho mismo por esencia fueron creadas desde la concepción androcentrista y patriarcal. Las normas fueron creadas por hombres y para hombres. Eso es una estructura que se ha venido desarrollando para buscar esa equidad a través de la construcción teórica y cultural, incluso histórica, de la influencia de las mujeres a lo largo de nuestra historia. Pero negar que las facultades de derecho y el derecho mismo es machista es tapar el cielo con una mano. Entonces, el sol con una mano. Entonces, partiendo de la base que esa estructura de la cual vamos a partir es machista, tenemos que encontrar fórmulas
de acercamiento para socializar estas ideas sin encontrar estas prevenciones que les he mencionado desde el principio de nuestra charla, para que los abogados y abogadas trabajemos de la mano. El androcentrismo normativo que establece, como ya les había decidido, dentro de esta estructura patriarcal, el sistema normativo a partir de la concepción del hombre sin tener en cuenta a la mujer, debe ser evidenciado al momento de acceder a la justicia con nuestra demanda, con nuestro derecho de petición, la tutela o el instrumento jurídico idóneo para realizar la actividad judicial que van a realizar nuestros alumnos dentro del consultorio jurídico para acceder a la justicia. Las consecuencias prácticas de esta situación de nuestra estructura patriarcal como jurídica, como abogados, es que hay una carga desproporcionada, es decir, accedemos a la justicia con los instrumentos procesales que les vamos a enseñar a nuestros alumnos, pero encontramos una carga probatoria desproporcionada sobre la víctima, una subvaloración del trabajo de cuidado que lo vemos en el día a día, porque se da por hecho que la mujer es madre, es cuidadora, y esa balanza no se nivela a favor de equidad entre ambas partes de la pareja, a una interpretación restrictiva de la legítima defensa en casos de violencia prolongada. Hemos visto juicios en donde mujeres que han realizado homicidio en contra de parejas que de manera habitual las violentaban, también han sido juzgados sin perspectiva de género. La normalización del control económico como forma de violencia no penal, la ausencia histórica de la perspectiva interseccional se convierten también en esos líneas o focos que debemos estar atentos para no incurrir y para evidenciar al momento de acceder a la justicia con esta perspectiva de género por parte de los consultorios jurídicos. La sentencia T010 de 2024, que realiza un desarrollo jurisprudencial amplio, consolida y amplía los estándares de la Corte Constitucional en materia de protección judicial efectiva a favor de las mujeres. Hay muchísimas sentencias. De hecho, la Corte Constitucional emite y profiere sentencias muchísimas en este momento a favor de la perspectiva de género y de la valoración probatoria con ella. Entonces, estamos en un camino correcto, en un buen camino, evolucionando en materia procesal para esta protección a favor de las mujeres. El reconocimiento del contexto establece la sentencia T010 que ordena a los jueces visibilizar la situación estructural de discriminación y violencia que rodea cada caso concreto. ¿Cómo haríamos nosotros como abogados para visibilizar estas violencias? ¿Cómo podemos hacer para poder visibilizar las violencias en las que estamos o con las que estamos enfrentados en este momento? Pues estableciendo ese sistema colaborativo con el operador judicial y mostrándole los instrumentos de valoración de prueba con esa perspectiva de género, enunciándolos desde el principio de nuestra demanda. Sucede en muchas ocasiones que al finalizar, cuando hay un fallo donde no se ha incorporado la perspectiva de género, los operadores judiciales se lavan las manos, obviamente, porque no se ha visibilizado la violencia y el protocolo. Y los abogados, los litigantes, se quejan de que no existen sentencias aleccionadoras en esta materia. Pero ¿de quién sería la culpa? ¿De quién sería la culpa? Pues que se trata obviamente de una culpa conjunta, porque el litigante, el abogado y el estudiante de derecho que se encuentra en nuestro consultorio jurídico no visibilizó en el principio del accionar judicial o investigativo, si accedemos a la Fiscalía General de la Nación con un caso de violencia intrafamiliar, por ejemplo, como representantes de víctima, no visibilizamos la estructura de la perspectiva de género. En ese orden de ideas, yo sí tengo un ejemplo bastante bonito de un caso en donde tengo una situación de acto sexual abusivo con menor, y desde el principio de la investigación orienté la investigación del fiscal
con esta perspectiva de género y pude ver cómo se materializó el derecho vivo en esos operadores judiciales haciendo un reconocimiento de las condiciones de víctima. Un juez, un magistrado, reconociendo que en ese proceso se iba a aplicar la Convención Belén do Pará, y fue verdaderamente una satisfacción muy grande como profesional, a pesar de todas las decepciones que he tenido por la confrontación directa cuando uno alega la perspectiva de género, la persecución y esa resistencia que tienen muchos en el ambiente judicial frente a estos temas. En ese caso particular pude ver que valía la pena realizar el protocolo adecuado y la metodología para que los operadores judiciales que así lo quieran, que verdaderamente quieran trabajar a favor de las víctimas, los vayan aprendiendo, porque no necesariamente por el hecho de que no los hayan aprendido en este momento lo hacen con una mala intención, sino, como ya les expliqué, por razones de ocupaciones. Pero eso fue un ejemplo muy bonito y yo las invito y los invito a que desde el principio de la investigación en casos de violencia se actúe con celeridad como representantes de víctima, pero también con una voz propia. Muchos de los abogados penalistas consideran que siendo representantes de víctima tienen que someterse a la autoridad del fiscal. Pero lo cierto es que aquí no hay autoridades, aquí hay un principio horizontal en donde debemos trabajar mancomunadamente para sacar adelante una sociedad verdaderamente igualitaria. La sentencia T010 del 2024 también nos habla de la obligación de motivación reforzada, que impone a los operadores el deber de motivar explícitamente por qué aplican o no aplican la perspectiva de género en sus providencias. Esto es una herramienta metodológica muy interesante porque permite que las providencias judiciales tengan en su parte resolutiva y considerativa una sustancia de esa perspectiva de género, un análisis más profundo y no solamente nombrar normas por nombrarlas, no solamente acudir a la relación de las normas internacionales porque eso es así, no, irse al fondo del asunto, analizar la violencia que fue expuesta ante el operador judicial y de ella deducir con fundamento en cada uno de los análisis del acervo probatorio cómo esa violencia se estructuró a partir del proceso, a partir del estudio del proceso y de la valoración probatoria. También nos dice que hay estándares probatorios diferenciados, es decir, los estándares probatorios en la perspectiva de género no son los mismos que se manejan en el proceso común. ¿Por qué llamamos diferenciados? Porque se establecen las violencias de género con una valoración que permite adaptarse a las asimetrías del poder, a las diferencias entre poder entre géneros, sin exigir estándares imposibles. Aquí tenemos el ejemplo claro de una de nuestras herramientas para acudir al protocolo de género en el proceso y es la flexibilización probatoria o el test de prueba indiciaria. Esto quiere decir que reconociendo que la prueba en materia penal es sumamente difícil en casos de violencia, se flexibiliza ese análisis interpretativo del juez para realizar un análisis contextual, incidencial, en donde se vean todas las aristas que trajeron el proceso a ese juzgado. Otra forma, a ese juzgado o a esa comisaría de familia o a donde se esté tratando el proceso si estamos realizando una interpretación dentro de un concepto simplemente. Otra de las facultades tan importantes a la hora de realizar nosotros el litigio como estudiantes de Derecho de Consultorio Jurídico o como abogados es la facultad que tiene el reconocimiento y la advertencia al juez de que tiene una facultad que es la de fallar extra y ultra petita. Quiere decir que no debe ajustarse única y exclusivamente a la prueba que tenemos, sino que puede, en casos de violencia, tiene la facultad y en ocasiones el deber de ir más allá de lo pedido por las partes para garantizar una protección efectiva. La facultad extra petita, es decir, el juez puede conceder pretensiones distintas a las solicitadas, porque las mujeres, como
parte dentro del proceso no tienen la obligación de entender todas las violencias de las que son víctimas o todas las situaciones que las han llevado a ese punto. El operador, como litigante, sí tiene la obligación. Nosotros tenemos la obligación de estructurar y mostrarle al juez cuáles son las violencias, pero pueden surgir muchas de ellas. Y en este caso les voy a dar un caso específico de una violencia que hemos escuchado mucho, pero que no tenemos todavía incorporado dentro de nuestra normativa interna, y es la violencia vicaria. No sé si ustedes conocen el término de violencia vicaria. Es esa violencia a través que se realiza en contra de las mujeres en donde se instrumentaliza a los hijos en esta intención de continuar dañando a la madre. En ese sentido, esa violencia vicaria constituiría una posibilidad para que el juez la decrete y la incorpore dentro de su parte, dentro de su providencia judicial, reconociendo que en el contexto de la violencia que él ha estudiado, en el acervo probatorio se reconoce que existe esa violencia, que se ha instrumentalizado al niño o a la niña, que se ha utilizado para hacerle daño a su madre, que se le ha alejado a la madre, se le ha quitado la patria potestad o la custodia para continuar haciendo daño a la mujer. Eso es un ejemplo clásico de un fallo extra petita, pero los jueces en este momento alejados están de ese concepto que muy seguramente vamos a tener pronto dentro de nuestra estructura normativa, porque ya se han presentado 2 proyectos de ley que desafortunadamente no han llegado y no han visto la luz como leyes, pero esperemos que podamos hacer este ejercicio, y de una vez los invito como consultores jurídicos para presentar nuevamente este proyecto de ley y que salga adelante esta normativa. En el sentido de la declaración ultra petita es que el juez pueda conceder más allá de lo solicitado. Esta también es una facultad que tiene el juez de superar los límites de las pretensiones con el fin de garantizar una reparación integral y transformadora. Y aquí los operadores judiciales y administrativos no deben tener miedo. Con estas facultades pueden fallar más allá en el sentido de reparar efectivamente, haciendo lo que denomino el derecho vivo a favor de las víctimas. Entonces, concluyendo esta parte, tenemos unas obligaciones procesales en casos de violencia de género que son, en principio, eliminar la revictimización, la prohibición absoluta de las prácticas que revictimicen dentro del contexto judicial, como son los interrogatorios invasivos sobre vida sexual, el cuestionamiento a la credibilidad del testimonio basado en estereotipos, en estigmatización y confrontación directo con el agresor. Estos son derechos básicos que tienen nuestras usuarias y a los que nosotros debemos, al momento de acceder a la justicia con ellas, evidenciarlos y solicitarlos a los operadores, tanto administrativos como judiciales. Realizar la investigación exhaustiva, es decir, los operadores judiciales y administrativos no solamente deben hacer lo que uno ve en la mayoría de las ocasiones, las pruebas que se han solicitado por parte de las víctimas. Ellos tienen libertad de valoración de pruebas y en ese contexto tienen facultades oficiosas para solicitar las pruebas que ellos consideren que pueden ser viables para la demostración de esas violencias. Una valoración razonable y exhaustiva, y aquí incluimos de la prueba indiciaria, es de valorar de manera integral y contextualizada, libre de estereotipos, los testimonios de la víctima, las pruebas aportadas, digamos, dictámenes periciales o instrumentos que se han utilizado o pruebas comparadas con otras situaciones similares. Tienen toda esa libertad para la valoración. Y la actuación célere, es decir, rápida, efectiva, una justicia que verdaderamente materialice el derecho a una vida libre de violencias. Otra cara de la moneda que nos vamos a enfrentar como estudiantes de consultorio jurídico y como docentes es la violencia institucional. Es la otra cara de la violencia contra las mujeres. ¿Y qué es? La definición de esta violencia es que no requiere una intención maliciosa. Basta con que el Estado actúe con indiferencia, con negligencia o con base en estereotipos de género para que la conducta se constituya como violencia institucional. Es aquella ejercida por los agentes del Estado
jueces, fiscales, comisarios de familia, médicos forenses, policía, mediante acciones u omisiones que reproducen, toleran y amplifican la violencia. ¿Cuántas veces no hemos llegado a una comisaría de familia en Colombia y hemos encontrado que los mismos operadores administrativos revictimizan, que establecen barreras frente a las mujeres que están denunciando violencias, que utilizan incluso terminología que las discrimina? Es que la señora llegó gritando, es que, o sea, las tratan de locas, de exageradas, cuando la acogida que debe tener en principio una comisaría de familia o cualquier ente de protección del Estado es el apoyo, el abrazo a esa persona que viene con un trauma severo. Por eso la importancia de la atención de los grupos interdisciplinarios es fundamental. Y aquí no solamente actuemos como abogados, como estudiantes de derecho, sino tengamos estudiantes de psicología, trabajadores sociales que acojan verdaderamente y con conocimiento en esta perspectiva de género, porque encontramos psicólogos que están trabajando en comisarías de familia que no están aplicando ese protocolo tampoco de valoración de todo el contexto probatorio para entender las violencias que están sufriendo las mujeres en este caso, y les dicen vaya, reconcíliese, converse, dejen la pelea, como si esto se tratara de simplemente un conflicto familiar en donde no mediara violencias. Lo lógico es que en casos de violencia no existe forma de llegar a una conciliación sin unos parámetros específicos que regula ya, como les he dicho, la normativa internacional y la normativa incorporada en nuestra legislación. No podemos mandar a conciliar a una mujer que ha sido víctima de violencia con su agresor ni confrontarla con ella, pero todavía seguimos viendo eso en las recomendaciones de los psicólogos de las comisarías de familia y en el psicólogo forense de medicina legal. Por eso el trabajo es conjunto. Por tanto, nuestros estudiantes de psicología que nos van a acompañar en este proceso deben estar capacitados en género, en perspectiva de género, en mirar la situación con el reconocimiento de estas desigualdades sustanciales por razón del género. Entonces, ejemplos también de esta violencia institucional es el archivo injustificado de las denuncias por violencia doméstica, la denegación de medidas de protección, que es así la cantidad de casos en donde se están negando las medidas de protección, en donde consideran que si el juez de familia ya falló en materia de custodia, ellos no pueden realizar nada en cuanto a las violencias, que es un absurdo jurídico, porque el operador administrativo, llámese comisaría de familia, tiene la obligación de imponer medidas de protección en estos casos de violencia, a pesar o concomitantemente con sentencias de custodia. El requerimiento de pruebas imposibles a la víctima de evidencias y una que es la más grave, consideraría yo, que es una modificación normativa que debemos realizar dentro de la ley de las funciones de comisarías de familia, y es que establezcamos una violencia única y exclusivamente dentro del contexto de 30 días. Es imposible, incluso en ocasiones donde vemos violencias reiteradas a lo largo de los años y hace 30 días el señor no se le dio por ni gritarle, ni maltratarla, ni pegarle, pero la señora viene siendo maltratada desde hace años y consideran que no es una violencia. Entonces, puntos a tener en cuenta en cuanto a la violencia institucional, porque va a traer consecuencias disciplinarias en contra de los operadores que ejerzan ese tipo de violencias. ¿Cuáles son los criterios que nos convocaron a esta segunda charla? O las herramientas que nos ha entregado la jurisprudencia para fallar con esa perspectiva de género, ellos, operadores judiciales, y nosotros como litigantes y estudiantes de consultorios jurídicos Púrpura, cómo debemos identificar con base en esos criterios que estamos tratando con un caso en donde se involucren violencias. Primero, identificar el contexto de discriminación. Esto es determinar si los hechos del caso ocurren en un contexto de relaciones asimétricas de poder, basadas en género, estableciendo si existen patrones culturales que afecten esa relación de pareja, por ejemplo, o las relaciones de cualquier tipo que se vean impregnadas con violencias de género. En segunda instancia, visibilizar
las relaciones de poder. Primero, el contexto de discriminación de la mujer. Trátese de una mujer, por ejemplo, que no tenga un trabajo, que dependa económicamente de su pareja, o que tenga muchos hijos y tenga el deber de cuidado sobre ellos. Todos estos contextos de discriminación se tienen que tener en cuenta a la hora de nosotros llegar o acceder a la justicia con las mujeres. La visibilización de las relaciones de poder, es decir, hacer explícita en la providencia para el operador judicial y nosotros en nuestras demandas las dinámicas de control, dependencia, miedo y subordinación que caracterizan la relación entre las partes cuando existe una violencia. Cuestionar los estereotipos de género, identificar y rechazar activamente cualquier estereotipo de género que esté operando en la valoración probatoria o en la interpretación normativa, explicitando, volviendo de manera explícita el estereotipo que se esté aplicando. Esta mujer, por ser, por ejemplo, damos un ejemplo, prepago, no tiene derecho a ser atendida o haber sido víctima de violencia porque ella se puso en las circunstancias debido a que es una persona cuya ocupación es los contextos de servicios sexuales, por ejemplo, en los casos de las mujeres, por así decirlo, prepago. Aplicar la interpretación pro víctima, a favor de la víctima. Nosotros llega una persona a nuestro consultorio jurídico y realizamos esa interpretación de base. Nos está poniendo de presente una violencia y nosotros, en ese caso de duda de si existe o no, aplicamos el principio en cuanto a las dimensiones de género para proteger a esa mujer y haciendo la interpretación pro víctima. Adoptar medidas estructurales. ¿Qué quiere decir adoptar medidas estructurales? Ir más allá de la solución del caso concreto cuando se identifiquen fallas sistémicas, adoptando órdenes dirigidas a instituciones para transformar las prácticas que perpetúan la discriminación de género en el sistema de justicia. Entonces encontramos que estas son algunos de los instrumentos que nos ha dado la jurisprudencia, en ese caso para los operadores judiciales, que es para juzgar con perspectiva de género, pero nosotros como litigantes debemos incorporarlas en nuestros argumentos para acceder a la justicia con las mujeres. Entonces encontramos que el litigio púrpura se convierte en una herramienta de transformación, ¿cierto? Es una técnica procesal y una apuesta política y ética para la transformación del derecho desde adentro, para conformar un derecho vivo. Se convierte en una herramienta conceptual que nosotros debemos incorporar en el protocolo que aplicamos en nuestros consultorios púrpura, en una herramienta procesal con todas las herramientas que les he dado por ahora y las que seguiremos viendo en nuestra próxima clase, y además y fundamentalmente en una herramienta reparadora, es decir, considerar que a través de este litigio púrpura podemos llegar a cambiar efectivamente nuestra sociedad. Por ahora dejamos aquí en esta segunda charla de los aspectos procesales del litigio púrpura. Espero que hayan quedado claros los aspectos. Voy a compartirles la presentación y el consultorio jurídico Ariandina Púrpura quiere trabajar de la mano con todos ustedes. Por eso los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Esperen a ver si por aquí encontramos nuestra dirección del canal. Allí lo tienen, que es @consultorio jurídico Ariandina P. Suscríbanse y con ello podemos tenerlos dentro de nuestra base de datos para poder estar compartiendo este conocimiento con presentaciones, con actividades que estaremos desarrollando de manera continua en área andina y sobre todo en nuestro consultorio púrpura. Muchas gracias por la atención. Queda esta grabación para ustedes y este programa para todos aquellos que estén interesados en un litigio que materialice la equidad dentro de la justicia, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Muchas gracias por estar presentes. Buen día.